Bueno, ya nuevamente conectados. Teníamos un pequeño inconveniente con el programa del PowerPoint. Bien, estábamos en esta diapositiva donde quería mostrarles los bacilos en una baciloscopía en visión directa, donde podemos observar fácilmente la coloración rojiza que tienen los bacilos sobre un fondo morado, violeta o plomizo, que es la típica observación que se realiza a la microscopía directa. Acá podemos observar a través de una imagen de microscopía electrónica cómo se observan los cultivos de Mycobacterium tuberculosis, que se aglomeran a manera de colonias. Tenemos grandes conglomerados de localización, o más bien en cuya localización tendremos un gran número de bacilos. Esa es la forma típica en la cual se puede llegar a observar a los bacilos en los estudios de identificación del mismo. Como en todos los casos de tuberculosis, como les decía al principio, el bacilo va a ingresar por vía respiratoria. Estos bacilos, cuando ingresan al nivel pulmonar, serán digeridos por los macrófagos alveolares. Estos macrófagos alveolares van a producir a continuación la inhibición de la fusión con los lisosomas. Estos se van a unir a vesículas intracelulares, actuarán los macrófagos con la presencia de factores mediadores del proceso inflamatorio como las interleucinas, el factor de necrosis tumoral, y en última instancia tendremos al factor de necrosis gamma. Todos estos procesos que son fisiopatológicos y bioquímicos son los que producen las lesiones secundarias a la presencia del bacilo. Estas circunstancias nos llevarán a la formación de granulomas, que son las lesiones que se presentan por la tuberculosis. Y estos granulomas llegan a producir un encapsulamiento con fibrina, y por esta circunstancia el bacilo llega a estar como resguardado de las agresiones o del proceso de defensa que tuviera el sistema inmunológico, y es por esta circunstancia que la patología se convierte en una patología de orden crónico. El periodo de incubación, o sea, el lapso de tiempo que discurre entre que el bacilo ha ingresado al organismo y se presentan las lesiones cutáneas, puede ser variable entre 4 hasta 12 semanas. Por lo tanto, entre 1 a 3 meses puede ser el lapso de tiempo que pase entre que el bacilo ha ingresado al organismo hasta que se presenten las lesiones en la piel. Como en todos los casos de tuberculosis, tenemos factores predisponentes. La pobreza se considera todavía como uno de los factores, uno de los elementos que pueden considerarse como factor o elemento de riesgo. Pero no hay que olvidar que actualmente ya a la tuberculosis no se la considera como una enfermedad exclusiva de la pobreza. Antes se decía que los mineros, personas indigentes, personas de bajos recursos sociales eran el único grupo de riesgo expuesto. Actualmente ya podemos indicar que la tuberculosis no respeta grupos sociales, no respeta actividades laborales, no respeta ningún tipo de circunstancias entre una persona y otra, y por lo tanto esta enfermedad está diseminada en todos los estratos sociales, en las sociedades de nuestro país. Pero existen factores sí que van a contribuir a que la enfermedad pueda diseminarse de una mejor manera o más rápidamente, como son el hacinamiento. Personas que viven hacinadas
como sucede en cárceles, como sucede en albergues, a veces en los mismos orfanatos, asilos. Son lugares donde una sola persona que tenga la tuberculosis es suficiente para que el resto de sus cohabitantes pueda adquirir la enfermedad. Y la infección por VIH, porque al estar suprimido el sistema inmunitario, la presencia del bacilo va a llegar a ocasionar mayor daño justamente por la deficiencia en el sistema inmunológico. En la tuberculosis cutánea tenemos entonces que determinar dos características clínicas: la infección exógena y la infección endógena, teniendo la posibilidad de presentación de las siguientes variedades: la tuberculosis verrugosa, lupus vulgar, que no tiene nada que ver con el lupus eritematoso sistémico, la tuberculosis colicoactiva, la tuberculosis ulcerosa y la tuberculosis miliar aguda. De estas características vamos a ir viendo, o de estas formas clínicas vamos a ir viendo las más comunes. La tuberculosis verrugosa es la que se presenta en el mayor número de casos y que ha sido descrita también en un mayor número de pacientes. Afecta sobre todo a las partes distales de los miembros, estamos hablando de manos y pies, pero con cierta predilección para lo que son las zonas de los glúteos o los tercios superiores de los muslos. Las lesiones son nodulares y verrugosas, como vemos acá, con placas de tejido vegetante. Estas lesiones bien diseminadas, bien limitadas, con bordes nítidos. Es una superficie costrosa, áspera al tacto, con la característica de estas zonas amarillentas, estos puntos amarillos, que ya en algún momento hemos determinado, los hemos conceptualizado como costras mielicéricas, porque se parecen a la miel. Estas lesiones, como el resto de los cuadros de tuberculosis cutánea, llegan a ser crónicos, con una presentación de la patología que puede durar hasta varias décadas, pero que al ser diagnosticada puede revertir al 100% en unos cuantos meses, una vez que se hubiera identificado o se hubiera realizado el tratamiento en base a los esquemas que determina el programa de control de la tuberculosis de nuestro país. O sea, la enfermedad sin tratamiento puede persistir durante décadas, pero al hacer el tratamiento, la curación puede lograrse hasta en un lapso de un año. El diagnóstico, ¿cómo se lo hace? A través de toma de biopsia y de un estudio histopatológico. El lupus vulgar tiene esta característica de una zona eritematosa, pero ya con placas que son sobre levantamientos de un color rojo vinoso, oscuro, marrón, con descamación de la piel, y lesiones atróficas que se producen por cicatrización en las zonas centrales de la lesión, como vemos acá. Esta lesión está abarcando a todo el pabellón auricular, la zona preauricular, y en la parte central vemos esta zona atrófica por cicatriz. Las ubicaciones más frecuentes para esta variedad son a nivel de la cara, en las mejillas, dorso de la nariz y pabellones auriculares. La lesión característica es un nódulo pequeño inicial que se va cubriendo de escamas y de verrugosidades, que posteriormente se va evolucionando a placas circulares como estas, bien limitadas, con cicatrización central, y esta zona central con tendencia a la ulceración. Estas cicatrices, dependiendo de la magnitud del tamaño de las mismas, y como con cualquier cicatriz de la respuesta inmunitaria del
de la piel pueden llegar a producir deformaciones. Pueden ser lesiones que estéticamente se vean como lesiones deformadas. Esta lesión también puede dar lugar a la aparición de neoplasias malignas sobre una zona ya lesionada de la piel por la tuberculosis. Puede ser un factor para que pueda, sobre esta lesión, presentarse una neoplasia maligna. El diagnóstico, de igual manera, es a través del estudio histopatológico. La tuberculosis colicoactiva se presenta como nodulaciones bastante grandes que van a abarcar o se van a encontrar a nivel de extremidades, sobre todo en extremidades superiores. En los casos que hemos atendido con estas características, hemos logrado ver a nivel de la zona de los hombros, zona clavicular e inclusive torácica posterior, estos nódulos que tienen esta zona central con tejido caseoso, que es una de las características típicas de la tuberculosis. El tejido caseoso, porque se llama así, porque se parece al queso. Se drena, se logra drenar la secreción que se encuentra en el interior del nódulo, y de esta manera, inclusive con esta secreción purulenta, realizar una vaciloscopia directa para hacer un diagnóstico rápido. Pero también acá podemos realizar la toma de biopsia y también llegar a diagnosticar o a identificar el bacilo a través del estudio histopatológico. La pus que se presenta acá en estas lesiones es de características espesas, es un material purulento bien llamativo, no como se encuentra en otras zonas, con una coloración amarilla bastante intensa, muy parecida a la yema del huevo. Una vez que ha sido drenado, y obviamente a través también del tratamiento antituberculoso, estas lesiones pueden llegar a cerrarse después de varios años o después de un tiempo prudente, que puede ser hasta años realmente, pero quedar las lesiones como una lesión cicatrizal. Y la presentación de esta variedad no solamente comprometerá la piel, sino también puede ingresar hasta los huesos y las articulaciones, convirtiéndose ya en una nueva variedad que sería la tuberculosis osteoarticular. La tuberculosis ulcerosa es la que se presenta alrededor de los orificios naturales de la cara, sobre todo alrededor de las fosas nasales, alrededor de la boca y de los ojos. Pero de estas presentaciones alrededor de las fosas nasales o en las zonas adyacentes son las que se verán más comprometidas. Las lesiones también se caracterizan por la presencia de nódulos que fácilmente pueden llegar a ulcerarse, con la formación de un tejido fibrinoso en el fondo de la lesión, como vemos acá, ya sobre un fondo eritematoso, un tejido cicatrizal por crecimiento del tejido fibrinoso, que aparentaría ser el inicio de un proceso cicatrizado, pero estas lesiones no llegan a cerrar. O sea, son lesiones ulcerosas que no llegan a la curación, la piel no logra su recuperación y el paciente puede quedar con este tipo de lesiones durante toda su vida. También tenemos a la tuberculosis miliar aguda, que asemeja a la imagen que hemos visto, seguramente ustedes acordarán, en la materia de neumología de una tuberculosis miliar a nivel de los pulmones, donde observábamos cómo los pulmones parecerían haber sido acribillados por una serie de puntitos blancos, ¿no?, que son la característica de la tuberculosis miliar pulmonar. En la tuberculosis miliar cutánea vemos como acá en esta imagen
una zona de piel también con una gran variedad de lesiones papulonodulares, rojizas, en un bastante número, son bastante extensas, pruriginosas, dolorosas y con una gran tendencia a la ulceración. Como son pruriginosas, el paciente va a rascarse y las pápulas que ya han sido rascadas, que el paciente se ha sacado los granitos, para decir en términos comunes, pueden llegar a presentar como una sobreinfección por la presencia de material contaminante en las uñas, y estas zonas sobreinfectarse y presentar pápulas que se conviertan en pústulas. Pero al hacer posteriormente la toma de muestras de las pústulas no vamos a encontrar bacterias comunes, sino albacilo de la tuberculosis. Estas lesiones de tuberculosis miliar pueden comprometer a cualquier región del organismo, pero sobre todo está diseminado o se puede encontrar en mayor número a nivel del tronco o del abdomen. Y estas lesiones curan dejando cicatrices. Las reacciones tuberculoides. Acá vamos a encontrar a la tuberculosis nodular profunda, a la tuberculosis nodular necrótica, a la tuberculosis micronodular, a los tuberculoides papuloides y a los nódulos de la cara, como variedades en la presentación de las lesiones de la tuberculosis. La tuberculosis nodular profunda usualmente afecta a las extremidades inferiores. Se parece en su presentación a lo que son las lesiones por nódulos secundarios a estafilococos. Pero acá en la tuberculosis son nódulos profundos que fácilmente llegan a ulcerarse. Una vez que se ulceran las lesiones, pueden llegar a cicatrizar, como vemos aquí. Estas manchas oscuras indican las zonas de cicatrización, en algunos casos con deformación, ¿no? Pueden llegar a deformar la piel por la retracción que produce la cicatrización. La tuberculosis nódulo necrótica, que se presenta en pacientes jóvenes sobre todo, tiene una preferencia de localización a nivel de codos, rodillas, glúteos, nalgas y mejillas. La presentación es muy similar a la anterior, pero con la característica de que los nódulos llegan a producir necrosis. No solo se ulceran, se necrosan. Y estas necrosis, como vemos acá en estas imágenes más llamativas, ya se presenta el tejido muerto, ¿no? Es un tejido desvitalizado, que puede llegar a presentar una costra de coloración negruzca, y que posteriormente, al caerse la costrita, deja estas imágenes de coloración violeta o vinoso rojo oscuro. Este tejido necrótico debe ser retirado rápidamente, caso contrario se convierte en un caldo de infección para, además de la tuberculosis, presentar una sobreinfección bacteriana, usualmente que se presenta por Staphylococcus aureus. La evolución de la patología usualmente es favorable cuando se la detecta oportunamente, con un lapso de tiempo de 6 hasta 8 semanas. Bueno, para poder realizar el diagnóstico de cualquiera de estas enfermedades, debemos tomar en cuenta lo que ya hemos aprendido en neumología al hablar de tuberculosis pulmonar. La tuberculosis se diagnostica en base a hallazgos clínicos, pero debe ser corroborado en el caso dermatológico por los informes histopatológicos. Podemos también solicitar el aislamiento del bacilo de la tuberculosis en cultivos. Se toman muestras de biopsia de la piel y se envía cultivo, como si estuviéramos enviando cultivo de esputo.
También podemos determinar a través de la prueba de PCR o ELISA para tuberculosis, o la PPD, que ya es un estudio que no se utilizaba prácticamente desde los últimos 20 años, ¿no? Pero está descrito en la historia de la medicina, la prueba de la tuberculina como un método que se utilizaba previamente, hace muchos años, para el diagnóstico de tuberculosis. Actualmente se diagnostica a través de la observación directa del bacilo, el cultivo, la prueba de ELISA y seguramente han escuchado de la prueba del GeneXpert. Esta prueba GeneXpert es una prueba última, está un par de años en nuestro medio, que nos sirve también para poder identificar la presencia del bacilo a través de estudios serológicos. El tratamiento, bueno, no vamos a hablar mucho del tratamiento, porque es el mismo que para una tuberculosis pulmonar. Tenemos una primera fase que dura 2 meses y una segunda fase que dura 4 meses. La misma cantidad de tiempo, los mismos medicamentos y a las mismas dosis kilo-peso que hemos aprendido para una tuberculosis pulmonar. El tratamiento básicamente es el mismo. Lo bueno que, a diferencia de otras tuberculosis extrapulmonares, la tuberculosis cutánea tiene un mejor pronóstico y muy pocos son los casos que llegan a recidivas. Entonces, al hacer el tratamiento oportuno, la patología también puede llegar a eliminarse y a curarse de manera completa una vez que hubiéramos concluido con todo el tratamiento. Bueno, como conclusión vamos a indicar que las lesiones dermatológicas más usuales para la tuberculosis cutánea tenemos a los nódulos, las gomas, las úlceras, las placas verrugosas y vegetantes, dependiendo de la variedad que estemos estudiando. Y las formas frecuentes son la colicuativa, la verrugosa, la luposa, nodular profunda y la nódulo necrótica. El último caso de tuberculosis cutánea que he tenido la oportunidad de atender debió ser hace aproximadamente unos 4 años. No es una patología muy frecuente de encontrar. De las variedades de tuberculosis extrapulmonar, la cutánea es la menos frecuente. Pero a tomar en cuenta en lesiones cutáneas crónicas que han recibido tratamientos variados, corticoides, antiinflamatorios, tratamiento antimicrobiano, y las lesiones no tienen resolución, entonces ahí pensar, ¿no será tuberculosis? Y tratar de identificar algunas de las variedades como las que hemos mencionado ahora para poder llegar a un diagnóstico final. El Mycobacterium tuberculoso, dentro de las patologías dermatológicas, se la considera, luego de los estafilococos, como el agente etiológico más común para la presentación de enfermedades dermatológicas. Eso está descrito en la literatura internacional. Esta literatura donde se está recomendando siempre tomar en cuenta a la tuberculosis como uno de los factores etiológicos. ¿Doctor? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien me hablaba? Doctor, sí, se le cortó la transmisión un momento. Ya. No se escuchaba nada. Bueno, les decía que la tuberculosis o el Mycobacterium tuberculoso ha sido identificado o descrito en la literatura internacional como uno de los